mi opinión, no solamente es interesante seleccionar buenas empresas excepcionales, con ventajas competitivas, sino que es muy interesante buenas empresas en sectores que tengan vientos de cola. ¿Y qué significa que una empresa tiene vientos de cola? Pues sencillamente que se encuentran en sectores que se van a ver favorecidos por ciertas tendencias. Pongamos el ejemplo del sector de energías renovables. Es conocido por todos que hay ciertos factores políticos y de tendencia mundial que van a favorecer la proliferación de estas energías en el futuro y que por lo tanto se va a inyectar muchísimo capital para su desarrollo. Si elegimos buenas empresas con ventajas competitivas que encima estén en sectores con vientos de cola, vamos a tener muchísimas más oportunidades de que nuestras inversiones tengan éxito. O por ejemplo, todo el sector al que pertenecen las empresas que van a realizar la digitalización y la modernización tecnológica va a recibir una ingente cantidad de dinero para adaptar las empresas a las nuevas necesidades tecnológicas. Adaptación que las empresas tendrán que hacer para mejorar su productividad y seguir siendo competitivas en este nuevo entorno. Pero si importantes es fijarse en estos sectores que se van a ver favorecidos por estos vientos de cola, importante es verificar que no tenemos hype a la hora de invertir en el sector. Hype es un término que se utiliza para la exageración, la sobreexposición. El mercado fluctúa constantemente entre la avaricia y el miedo. Si quieres saber más sobre este concepto, te dejo aquí un vídeo donde explica el ciclo de los pollos en bolsa. El mercado constantemente sobrereacciona hacia un extremo y otro, avaricia y miedo. Nadie se quiere perder las subidas cuando todo el mundo está ganando mucho dinero y todo el mundo corre despavorido cuando las acciones caen con mucha fuerza. En cierta medida, gran parte del éxito en el mercado reside en la psicología de los inversores. Hoy vamos a analizar el sector agrícola, un sector olvidado y odiado por el mercado. Un sector que lleva años con rentabilidades deprimentes. Vamos a analizar las expectativas del sector y si en el futuro se puede ver favorecido por alguna tendencia. Quédate y lo comentamos. Según la previsión de la FAO, en el próximo decenio 2020-2029 se espera un debilitamiento del crecimiento de la demanda. Pero hay que matizar bien, debilitamiento del crecimiento. Quiere decir que va a crecer menos que en el pasado, pero va a crecer. Este organismo cree que la población será el principal motor del crecimiento del consumo de productos básicos, aunque cree que la tasa de crecimiento demográfico disminuirá. Este leve crecimiento en la demanda de productos básicos agrícolas cree la FAO que se compensará con el aumento en la eficiencia de los cultivos y producción ganadera, y esto mantendrá los precios relativamente estables. Sin embargo, en su informe, la FAO comenta que el sector se enfrenta a bastantes incertidumbres que se suman a los riesgos tradicionales del sector. Adicionalmente a la pandemia, que puede afectar al consumo, la producción, los precios, el comercio, los cambios de preferencias en los consumidores, enfermedades de plantas y animales, futuros acuerdos comerciales pueden afectar al sector. Adicionalmente, también hay una tendencia donde se manifiestan restricciones a la expansión de regiones agrícolas en cultivo. Sin embargo, personalmente tengo serias dudas sobre el pronóstico que da este organismo respecto al sector. Es conocido como todos estos organismos, tanto la FAO como la Agencia Internacional de la Energía, la AIE o la OMS, son organizaciones muy politizadas donde se esconden muchos intereses. Terminan fallando en sus previsiones una y otra vez de forma consecutiva. Concretamente, para empezar, realiza este análisis en previsión de unos precios
del petróleo en torno a $40, cuando sabemos que hoy en día el petróleo está por encima de los 80. El sector agrícola tiene bastante dependencia de las materias primas, no solamente por el combustible necesario para el funcionamiento de toda la maquinaria indispensable en la producción agrícola, sino también, por ejemplo, para el uso de fertilizantes que llevan bastante recursos básicos. Se llevan reduciendo la inversión en materias primas, tanto petróleo como minerales, más de un decenio. Sin duda estamos asistiendo a la mala planificación de una transición energética que se ha querido hacer a golpe de ley sin tener en cuenta las necesidades para llevar a cabo esta transición. Esta baja inversión durante años en recursos básicos, unido a los tiempos necesarios para poner en marcha un proyecto en una mina o abrir un pozo, es algo que no se pone en marcha de la noche a la mañana y lleva unos tiempos bastante amplios de puesta en marcha, nos hace pensar que en los próximos años vamos a tener unos precios de materias primas y recursos energéticos altos. Esto, sin duda, debería impulsar los precios de la agricultura para que las empresas no dejen de ser rentables y puedan seguir produciendo. En su defecto, quebrarán y creará una falta de producción que redundará en el incremento de precios. Pero veamos qué más factores pueden influir en la futura oferta y demanda del sector. En este gráfico podemos visualizar la evolución del crecimiento de la población. Vemos cómo para 2050 la previsión es de 9,7 billion, desde los 7,5 actuales. Hablamos de una creciente clase media en países como China o India que suponen 4 veces la población de Estados Unidos y Europa juntas. Clase media que demanda un mejor estándar de vida y que son los verdaderos artífices del consumo energético. La población de Estados Unidos hoy es de unos 335 millones de habitantes, pero es que China tiene 1.400 millones de habitantes, la India 1.380 millones de habitantes, o Pakistán 220 millones. La población de China y la India suponen 4 veces la población de Estados Unidos y Europa juntas. Pensemos que España hoy consume aproximadamente 31 barriles de petróleo por cada 1.000 personas al día. Estados Unidos está en torno a 66 barriles por cada 1.000 personas día. Pero es que China está en un consumo de 11 o la India en 3. Imaginemos que China o la India solamente llegaran al nivel de España y pasaran de consumir 3 o 11 barriles a 31. Pero es que, por ejemplo, Singapur consume 202 barriles por cada 1.000 personas día. Esto nos puede dar una dimensión del reto que tenemos en adelante. En este gráfico podemos apreciar la previsión del crecimiento de la población por continente hasta el año 2040. Por ejemplo, África, que no se tiene mucho en cuenta, vemos el crecimiento de población que va a tener respecto a India o al resto del mundo. Evidentemente, hay una necesidad de alimentar a esta creciente población y en el siguiente gráfico podemos visualizar la demanda de calorías por persona se incrementa, unido al crecimiento de esta población y el crecimiento exponencial de la demanda de granos para alimentar a esta población. Este otro gráfico que vemos a continuación nos muestra el crecimiento en la demanda de cereales secundarios, arroz y trigo, en previsión hasta el año 2030. Pero paralelamente la misma FAO nos muestra cómo la tierra arable se ha ido reduciendo desde el año 1970, donde existían unas 0,38 hectáreas por persona, a una tendencia decreciente donde en el año 2050, donde se prevé que tengamos 9 billion
de personas, la superficie cultivable pase a 0,15 hectáreas por persona. La FAO nos dice que en la actualidad la agricultura utiliza el 40% de la tierra del mundo, 70% de la cual es para pastos. A nivel mundial se espera que durante el próximo decenio el uso de la tierra agrícola permanezca en los niveles actuales, esperando un aumento de la tierra de cultivo compensando una disminución de la tierra de pastos. Aunque esta tendencia difiere en distintas partes del mundo, como América Latina, donde se espera una expansión de 5,5 millones de hectáreas en los próximos 10 años, mientras la pastura solamente disminuirá un 0,4 millones de hectáreas. Las previsiones del cambio de producción global a 2050 son de una reducción en el maíz de en torno al 24%, una reducción del trigo de en torno a un 3%, de una reducción del arroz en torno a un 11% y de la patata en torno a 9%. Por otro lado, son conocidas las noticias de que grandes inversores como Bill Gates o Warren Buffett están atesorando grandes propiedades agrícolas. Sobre la inversión en tierras, el mismo Warren Buffett decía: creo que durante un periodo suficientemente largo de tiempo, esta categoría de inversión demostrará ser muy rentable. Y lo más importante, será de lejos una inversión muy segura. Algunos países, entre ellos China, se han aventurado recientemente a adquirir grandes extensiones de tierra agrícola, inversiones en minería y en recursos forestales, fuera de sus respectivos países. También me gustaría hacer mención a los ciclos de las materias primas y cómo actualmente las materias primas se encuentran en un mínimo del ciclo sin precedentes desde el año 1900. Podemos visualizar cómo en los momentos donde las materias primas se han encontrado en estos niveles han supuesto grandes revalorizaciones futuras. Paralelamente podemos ver en este gráfico cómo las inversiones en CAPEX, las inversiones en desarrollo, en los últimos años venimos asistiendo a unos niveles de inversión extraordinarios en el sector de las tecnologías. Sin embargo, las inversiones en el sector de commodities y materias primas están en mínimos no vistos en 20 años. Esto se manifiesta en incrementos del precio de la comida, tal como se puede visualizar en este gráfico en su evolución desde el año 1990 hasta 2021. Paralelamente, los precios de las materias primas agrícolas han estado en mínimos durante muchos años. Estamos hablando de un gráfico mensual, pero recientemente han empezado a repuntar. Pero esto no es todo. Estamos sufriendo durante años un clima más extremo. La escasez de agua en la agricultura reducirá la producción de muchos cultivos por falta de agua. No sé si visteis recientemente el vídeo de VisualPolitik, donde nos mostraba las consecuencias de las sequías en países productores de alimentos tan importantes para el mundo como Brasil, Argentina o Paraguay. Pero aún hay más. El Green New Deal ha impulsado los precios de la energía, y esto a su vez ha impulsado los precios de los biocombustibles. Muchos países utilizan y producen biocombustibles como alternativas a los combustibles fósiles tradicionales. Los biocombustibles convierten los cultivos como la caña de azúcar, como el maíz, la soja, la palma u otras semillas en etanol o biodiesel para mezclar o sustituir los combustibles fósiles. La producción de biocombustibles ha aumentado significativamente en la última década, y estos periodos altos de la energía sin duda va a incentivar el uso de estos cultivos, que no debemos olvidar que no están destinados a la alimentación. Combustibles fósiles que cada vez son menos rentables de extraer. Debemos recordar que al inicio del descubrimiento del petróleo se necesitaba como un barril para extraer como unos 80 barriles. Hoy necesitas un barril de petróleo para extraer 4 o 5 barriles. Tenemos petróleo, pero deja de ser rentable su extracción. Esto incrementará los precios de la energía y consecuentemente los precios o inversiones en otras fuentes alternativas. Un doble factor que incrementaría los precios, el destino de zonas de cultivo a biocombustibles
y una reducción de áreas de cultivo para alimentos. Por otro lado, también estamos viviendo a la proliferación de productos sintéticos basados en proteínas vegetales para sustituir a las proteínas animales. Es una de las tendencias para luchar contra el cambio climático. Sabemos que gran parte de las emisiones CO2 se originan en la producción de carne. Esta producción de carne sintética sin duda va a desencadenar una mayor demanda de materias primas de origen vegetal para su fabricación. Pero es que tenemos aún más. Tenemos un continuo crecimiento en la producción destinada a productos orgánicos, productos ecológicos y saludables, productos que son más caros y ofrecen una mayor rentabilidad, pero también la producción de este cultivo tiene una productividad menor. Se necesita al menos un 20% más de extensión de tierras para el cultivo respecto a la agricultura tradicional. Con lo cual por aquí también vamos a tener una reducción de la superficie cultivable. El crecimiento de la comida orgánica se prevé que sea del 12% en los próximos 10 años. Pero también tenemos que hablar del crecimiento de plagas y enfermedades con mayor resistencia a los pesticidas y las recientes plagas sufridas en África, Arabia Saudí o Irán, capaces de devorar alimentos de 35.000 personas en un solo día y capaces de trasladarse a 100 kilómetros en solo 24 horas. Estas plagas se pueden multiplicar en 20 veces cada 3 meses. Se han llegado a detectar congregaciones que ocupaban hasta 2.400 kilómetros cuadrados. También no debemos perder de vista que los precios de las tierras cultivables se han comportado muy bien en periodos inflacionarios. Esto nos dice los datos históricos. En la siguiente gráfica se visualiza cómo se ha comportado el SP con respecto a los precios de tierras agrícolas en el periodo inflacionario de los años 70. En el siguiente gráfico podemos visualizar en periodos de 10 años la relación entre el crecimiento de la producción de alimentos en cada decenio respecto al aumento de la productividad y qué porcentaje ha supuesto el incremento de producción y el crecimiento de área cultivable en ese incremento de producción. En la siguiente columna aparece en cada decenio el incremento de hectáreas cultivables. Y finalmente, en la última columna, aparece la revalorización de los terrenos en ese periodo. Para situarnos en el periodo 2011-2022, se ha producido un incremento de la producción del 1,61%. Durante este periodo, la productividad solamente se ha incrementado un 0,91% y de este crecimiento en la producción el 46% ha venido del aumento de productividad y el 54% por un crecimiento de áreas cultivables. Durante este periodo 52 millones de hectáreas es el área cultivable que se ha incrementado respecto al periodo anterior hasta la fecha. Antes de continuar me gustaría dejar claro que no vendo nada. No soy experto en nada, solo soy un autodidacta. Hablo desde mi opinión y desde mi experiencia personal. Mi única motivación es intentar aportar algo. No creas nada de lo que yo diga, no hagas caso a nada de lo que yo te cuente. Simplemente lee, escucha, fórmate y aprende. Debes pensar por ti mismo. Debes dar forma a tus propias convicciones para tomar tus propias decisiones. Implica y ayuda a tu entorno a que aprenda de inversión. Crea tu propia forma de invertir. Requiere algo de esfuerzo, pero te garantizo que merece la pena. Una de las empresas que me ha gustado muchísimo es Adecoagro. Una empresa con extensiones en Argentina, Brasil y Paraguay, con una integración vertical de terrenos, cultivos, procesado de estos cultivos e incluso producción de biocombustibles. También tiene ganadería e incluso marcas de productos. La evolución de la empresa ha sido muy interesante desde el año 2002 hasta la fecha. Sin embargo, un riesgo bastante importante es su ubicación en países como Argentina o Brasil y las situaciones sociopolíticas del país.
Pero sobre todo lo que me ha resultado muy contradictorio ha sido las variaciones de un año a otro en los porcentajes sobre beneficios atribuibles a los accionistas e intereses minoritarios. Sabéis que cuando una empresa no supera el 50% de propiedad de una subsidiaria, sus resultados no se consolidan en los resultados de la empresa, sino que se añaden posteriormente en los minoritarios. Me preocupa bastante las fluctuaciones en los porcentajes de beneficios que se originan en los distintos años entre minoritarios y accionistas de la empresa matriz. Posiblemente sea debido a subsidiarias en las que no se alcanza el 50%, que han sufrido grandes pérdidas, o puede ser debido a la revalorización de activos o cambios originado por la devaluación de la moneda de estos países. Es algo que he trasladado a relación con inversores y espero me puedan aclarar. Otra empresa que le he estado echando un vistazo ha sido ABG. Muy interesante, pero me he dado cuenta que solamente se dedica a la comercialización, es decir, compra la materia prima y la vende. Bajo mi punto de vista, lo interesante aquí son las empresas productoras, con lo cual BG, empresa americana, ha sido descartada. Otra empresa interesante es Brasilagro, empresa de la cual Cresud tiene un 32%. Esta empresa posee unas 266.000 hectáreas cultivables y con posibilidad de seguir creciendo. Tiene cultivos y tiene ganadería. Sin duda, una empresa interesante a analizar. Además, tiene una alta concentración de terrenos en Brasil, donde puede haber un riesgo político en el futuro. Eso es algo muy a tener en cuenta. Sin embargo, se estima un incremento de la producción alimentaria en Brasil muy superior al que se va a producir en el resto del mundo. Un mercado muy fragmentado con grandes oportunidades de crecimiento y un potencial de crecimiento en las superficies cultivables con gran disponibilidad de terrenos para seguir creciendo. En Sudamérica apenas hay 4 empresas cotizando en bolsas, principalmente ubicadas en Argentina y Brasil, que es donde mayor disponibilidad de terrenos de gran capacidad fértil existen para el cultivo. Pero es un mercado muy fragmentado y poco profesionalizado, donde hay mucha oportunidad de crecer. Actualmente en Brasil existen unas 850 millones de hectáreas. El 30% de esta extensión son tierras agrícolas con potencial de inversión para el cultivo. Actualmente los 10 mayores propietarios brasileños apenas tienen menos del 1%. Una empresa inversora en Brasilagro es Cresud. También la he estado mirando por encima, una empresa que tiene ganadería y tiene agricultura. Me presenta ciertas reticencias el estar ubicada en Argentina y también el que tenga una empresa como IRSA con propiedades inmobiliarias, con centros comerciales y oficinas, sobre todo en Argentina. Aunque también una de sus filiales israelíes recientemente ha quebrado y está en proceso de disolución. Por lo tanto, también la he descartado. Otra interesante opción es SLC Agrícola, otra empresa que se dedica a la producción y que su ticket es SLCE3. Sin embargo, esta empresa no cotiza en Nueva York y solamente cotiza en el mercado brasileño Bovespa. Bueno, estas son algunas ideas interesantes a analizar, seguiremos profundizando en ellas. Si tenéis alguna interesante, por favor dejadla aquí y la metemos en el saco para profundizar en ellas y dedicar más tiempo. Muchas gracias por llegar hasta aquí y os sigo viendo por el canal. Un saludo, autodidactas.